Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Esta semana nuevamente nos movemos a otro continente. En este caso, volvemos a Europa, pero específicamente a Europa Oriental. Una zona de la cual no se habla mucho y que posee una historia tan vasta como antigua. No muchas veces se habla sobre los pueblos eslavos, pero hablar de ellos por arriba no tiene mucho sentido. Por eso preferí hablar sobre los reinos e imperios por separado. En este caso, sobre el reino de Croacia, el cual estuvo vigente durante 200 años. En caso de que este tipo de contenido te interese, te invito a suscribirte, así te mantenés al tanto de los nuevos podcasts. También agradezco a los colaboradores del canal que nos ayudan a que podamos seguir creando este tipo de material. En caso de que quieras ser un colaborador, podés darle al botón unirme debajo de los videos. Ahora sí, comencemos con el tema del día. El reino de Croacia, también conocido como Reino de los Croatas, fue un reino medieval que comprendía la mayor parte de lo que hoy es Croacia, así como periódicamente partes de Bosnia y Herzegovina en los Balcanes. Fue fundado en el 925 por Tomislav, el primer gobernante croata a quien la Cancillería papal honró con el título de rey. Gobernado durante parte de su existencia por dinastías étnicas, existió como un estado soberano durante casi 2 siglos, marcados por varios conflictos y períodos de paz o alianza con los búlgaros, bizantinos y húngaros, así como la competencia con la República de Venecia por el control de la costa oriental del Adriático. A Tomislav le sucedió su hermano menor Tripimir II en el 928 y a este su hijo Kresemir I en el 935, que dividió el reino entre sus 2 hijos, Miroslav y Miguel Kresemir II. El mayor no permitió gobernar al más joven y se alzó como único gobernante. En el 949, el Supán Privina se sublevó y venció al rey, que fue sustituido por su hermano. Aprovechando las luchas internas, Kaslav Plonimirovich, Supán de Rasia, lo que hoy sería Serbia, invadió los territorios de Trabunia, Saclumia, Neretva y Bosnia, así como los distritos orientales, tal vez invitado por los insurgentes. Con la muerte de Kaslav en el 960, combatiendo a los húngaros, Kresimir II recuperó algunos territorios con ayuda de Predimir, un ban autónomo de Doclea, teniendo bajo su control toda Bosnia y consiguiendo en su reinado la máxima extensión de Croacia. Su hijo, Esteban Drislav, debido a la presión de los búlgaros sobre el imperio bizantino, obtuvo de los emperadores Basilio II y Constantino VII el dominio total de Dalmacia y le fue otorgado el título de rey de Croacia y Dalmacia. El emperador de los búlgaros, Samuel, vio con desagrado la alianza entre bizantinos y croatas, atacando a estos últimos, venciendo al Supán Vladimir y marchando hacia Zadar, donde sitió al rey en la ciudad de Nin. No consiguió tomarla y regresó a Bulgaria a través de Bosnia, permitiendo a Drislav recuperar su reino. El reinado de sus hijos, Svetoslav Musimir Suronja y Kresimir III y Gojislav, fue más turbulento debido a que Svetoslav se arrogó todo el poder y los hermanos menores, apoyados por la nobleza croata, comenzaron una guerra civil que acabó con la vida del primogénito. El dux de Venecia, Pietro II Orseolo, aprovechó la ocasión para liberar las ciudades de Dalmacia, eliminando el tributo a los reyes croatas y conquistando para la República gran cantidad de islas adriáticas. El emperador Basilio II, vencedor de los búlgaros, reconoció a los hermanos como reyes de Croacia, pero, viendo el peligro que suponía Venecia, tomó para sí el control de la costa dálmata y de grandes zonas de Bosnia. Esteban I, hijo de Kresimir III, decidió apoyar la revuelta del príncipe serbio Dobroslav, primero sin éxito en el 1036 y más tarde, entre el 1040 y el 1042, esta vez derrotando a los bizantinos y expulsándolos de Serbia. El emperador Miguel IV se vio obligado a ceder Dalmacia a Estefan II, pero el dux veneciano Domenico Contarini aprovechó la ocasión para tomar Zara. A Esteban I le sucedió el último gran rey croata, Petar Kresimir IV,
que restauró poco a poco todo el reino, reconquistando Zara a los venecianos y expulsando a los bizantinos de Bosnia y Dalmacia. También tuvo especial cuidado con la difusión del cristianismo entre la población, estableciendo obispados en Biogrado, Brosna y Trogir. Impulsó la implantación del rito latino en las iglesias frente a los usos bizantino y eslavónico, a pesar de la oposición del clero del interior del país. Cresimir IV no tenía hijos y su primo Esteban sufrió una grave enfermedad, por lo que decidió nombrar a Demetrios Zvonimir, entonces Ban de Eslovenia, su consejero y sucesor, otorgándole el título de duque de Croacia. Cresimir IV murió en la primavera del 1074 y en la Dieta Nacional los nobles consideraron que Zvonimir no era uno de los suyos, por lo que eligieron como rey al duque de Neretva, Slavac, apoyado por el clero eslavónico que estaba en contra de la liturgia latina. Las ciudades del oeste no estuvieron de acuerdo con la elección y pidieron ayuda al duque normando de Amalfi, Amico, que tomó las ciudades adriáticas desde Zadar hasta Split, haciendo prisionero a Slavac. Mijalo, Ban de Dukla, tampoco apoyó a Slavac y se proclamó independiente en el sur de Croacia. Venecia, que veía en peligro sus redes comerciales por la competencia normanda, entró en la lisa. El nuevo papa, Gregorio VII, decidió intervenir en las disputas dinásticas enviando un legado, Gerhard, arzobispo de Sipanto, que en la Dieta de Salona consiguió que se aceptara como rey a Zvonimir, coronándolo en el 1076 como rey de los croatas y los dálmatas. Zvonimir recuperó las islas del Adriático y formó una gran flota para defenderlas. Según algunos cronistas, su reinado fue la edad de oro del reino croata. Tras la muerte de Zvonimir, subió al trono a una edad avanzada Esteban II, que murió pacíficamente a principios del 1091 sin dejar heredero. Dado que no había ningún miembro masculino vivo de la casa Trpimirović, poco después estallaron la guerra civil y los disturbios en el país. Zvonimir había estado casado desde el 1063 con la princesa Helena de Hungría, hija del rey Bela I, que gobernaba en Eslavonia. El partido pro-húngaro era mayoritario en el norte, principalmente en Eslavonia, y eligió como sucesor al hermano de Helena, Ladislao I de Hungría. En el 1091, Ladislao cruzó el río Drava y conquistó toda la provincia de Eslavonia sin encontrar oposición. En ese momento, el reino de Hungría fue atacado por los cumanos y Ladislao se vio obligado a retirarse, nombrando a su sobrino, el príncipe Almos, para administrar el área controlada de Croacia, la zona entre el Sava y el Drava. Aprovechando la ocasión, el dux veneciano Vitale Faliero reconquistó grandes zonas de la costa adriática. El reino croata quedó nuevamente dividido. En el norte, los nobles ofrecieron el trono a los reyes húngaros y en el sur, la Dieta de Nobles coronó a uno de ellos, Petar Spasić. Ladislao murió en el 1095, dejando a su sobrino Colomán para continuar la campaña. Colomán reunió un gran ejército para reclamar el trono y en el 1097 derrotó a las tropas del rey Petar en la batalla de la montaña Bost, quien además murió en la batalla. Los territorios croatas fueron anexionados al reino de Hungría, pasando a ser una provincia más del reino. Además, el príncipe Almos, hermano de Colomán, fue nombrado gobernador de Croacia. En el 1099, Colomán tuvo que dirigir sus ejércitos hacia el este, donde los rusos y los cumanos habían comenzado la invasión de su reino. A su retorno en el 1101, la nobleza croata había organizado un movimiento revolucionario, lo que obligó a Colomán a negociar con ellos. Colomán fue coronado en Biograd en el 1102 con el título de rey de Hungría, Dalmacia y Croacia, y la corona pasó a la dinastía de Arpad en una unión personal de los dos reinos bajo una sola corona. Los términos precisos de la relación entre los dos reinos se convirtió en un tema de disputa en el siglo XIX. La naturaleza de la relación varió a lo largo del tiempo, con Croacia conservando un alto grado de autonomía interna en general, mientras que el poder real descansaba en manos de la nobleza local.
Las historiografías modernas croatas y húngaras ven en su mayoría las relaciones entre el Reino de Croacia y el Reino de Hungría desde el 1102 como una forma de unión personal desigual de dos reinos internamente autónomos unidos por un rey húngaro común. En cuanto al contexto histórico, cuando sucedió el Reino de Croacia, el libro de Administrando Imperio, escrito en el siglo X por el emperador bizantino Constantino VII, es considerada la fuente más veraz sobre la migración de los pueblos eslavos hacia el sureste de Europa. Según este texto, los eslavos llegaron alrededor o antes del año 600 procedentes de lo que son aproximadamente Galicia y la llanura panónica hacia la Dalmacia. Según la tradición popular, los croatas fueron guiados a Dalmacia por un grupo de 5 hermanos llamados Klukas, Lovell, Kosenc, Mulo y Arbat, y sus 2 hermanas, Tuga y Buga. Establecieron varios estados, incluido el Ducado de Croacia. La cristianización de los croatas comenzó poco después de su llegada, alternaba entre las dinastías rivales Domagojevich y Tripimirović. El ducado rivalizó con la vecina República de Venecia, luchó y se alió con el primer imperio búlgaro y pasó por períodos de vasallaje al imperio carolingio y al imperio bizantino. En el 879, el Papa Juan VIII reconoció al duque Branimir como un gobernante independiente. Ya sabiendo el contexto histórico y un resumen de la historia en general sobre el reino, hablemos sobre la soberanía húngara. El reino de Croacia entró en una unión personal con el reino de Hungría en el 1102 después de una crisis de sucesión al morir el rey Demetrius Zvonimir. Con la coronación del rey Colomán de Hungría como rey de Croacia y Dalmacia en el 1102 en Biograd, el reino pasó a la dinastía de Arpad, de la que dependerá hasta el 1301, cuando la línea masculina de la dinastía se extinguió. Durante el reinado de Colomán de Hungría, Croacia disfrutó de una época de prosperidad y tranquilidad que no había conocido en su turbulenta historia. El reino se fortaleció, se estableció una nueva administración controlada por una asamblea de nobles croatas y por los virreyes. Gracias a esto, el ejército croata se pudo reorganizar. Los reyes húngaros sucesores de Colomán fueron Esteban II de Hungría, Bela II el Ciego y Geza II, que respetaron las instituciones croatas y defendieron su territorio de los ataques de venecianos y bizantinos, considerándolos tan importantes como ciudadanos húngaros. Sufrieron también la invasión mongola en el 1242, siendo saqueada Zagreb. La muerte de Geza II provocó las guerras sucesorias en la familia Arpad. Por un lado, el hijo de Geza, Esteban III de Hungría, y por otro sus tíos, Ladislao II y Esteban IV. Al extender la influencia sobre el reino húngaro, el emperador bizantino Manuel I Comneno aprovechó los años de guerra para anexionarse parte del territorio croata entre los Alpes Dináricos y el Adriático, formando los ducados bizantinos de Dalmacia-Croacia y Dalmacia-Dioclía. Sin embargo, puesto que el hijo menor de Geza II había crecido en la corte bizantina y tomado por esposa a una noble ortodoxa, las relaciones pronto mejoraron. Así, cuando el joven Bela III, protegido del emperador bizantino, regresó a Hungría y reclamó el trono tras la muerte de su hermano Esteban III, se recuperó el ducado bizantino de Croacia. Por otra parte, los territorios del sur fueron recuperados de los bizantinos por el duque de Croacia, Andrés de Croacia, en el 1198 durante el reinado de Merico. Posteriormente, durante los reinados de Ladislao III de Hungría, Andrés II de Hungría y Bela IV de Hungría, la feudalización que comenzó en la época de Bela III se agudizó de gran manera, provocando que el reino croata se fuera disgregando y que incluso se formaran dietas diferentes en diversos territorios, separándose los reinos de Croacia y Eslavonia. Al mismo tiempo, se producían continuas disputas entre Hungría y la República de Venecia por el dominio de la costa adriática y las ciudades costeras dálmatas, lo que llevó poco a poco a la separación de Dalmacia del reino croata. Varios miembros de la Casa de Arpad
fueron nombrados duques de Croacia o de Eslavonia y gobernaron de forma autónoma en varias ocasiones, como Colomán en Croacia y Esteban en Eslavonia. Los últimos reyes de la dinastía Árpád, Esteban V de Hungría, Ladislao IV de Hungría, el cumano, y Andrés III de Hungría, el veneciano, fueron reyes muy débiles y en sus reinados algunos nobles se hicieron totalmente independientes a lo largo de todos los territorios húngaros, croatas y eslavonios. Así, Pablo I de Bribir, que representaba a la dinastía croata más poderosa en ese momento, la familia Nobesuich, se independizó de facto en Croacia y Eslavonia, asumiendo además el gobierno de gran parte de Bosnia. Su sucesor, Mladen II, continuó en esta situación mientras duraron las luchas dinásticas en Hungría. A la muerte de Andrés III, el trono húngaro fue ocupado por un miembro de la familia de los Premislidas, Wenceslao III de Bohemia, nieto de Cunigunda, hija del fallecido rey húngaro Béla IV. Sin embargo, la corona húngara pasó pronto a manos de Otón III, el duque de Baviera, quien era el hijo de Isabel, hija del rey Béla IV. Finalmente fue Carlos Roberto de la Casa Capeta de Anjou, que también era descendiente cognático de los reyes Árpád, quien venció en las disputas dinásticas proclamándose rey. El nuevo rey deseaba centralizar el poder y obligó a Mladen II a devolver el poder de Croacia a la corona húngara. Ante estas pretensiones, Mladen y su hermano Pavao II se rebelaron y fueron derrotados por las tropas angevinas que reunificaron Croacia, poniéndola bajo el mando del Ban Iván Bobonich y encarcelando a los duques rebeldes. La incursión otomana en Europa en el siglo XVI redujo significativamente los territorios croatas y dejó al país débil y dividido. Después de la muerte de Luis II en el 1526 durante la batalla de Mohacs y de un breve periodo de disputa dinástica, ambas coronas pasaron a la austríaca Casa de Habsburgo y los reinos pasaron a formar parte de la monarquía de los Habsburgo. Ya que mencionamos al Imperio Otomano, vamos a detallar un poco más el conflicto. Desde el siglo XIV, el incontenible Imperio Otomano había avanzado hacia el norte en sus posesiones en los Balcanes, conquistando Serbia y Bosnia, adentrándose antes del siglo XVI en los territorios húngaros, en lo que se conoce como las guerras otomano-húngaras. En el 1526, el ejército otomano de Solimán el Magnífico aplastó el ejército de Luis II de Hungría en la batalla de Mohacs y devastó el reino de Hungría, donde además se desató una guerra civil por los pretendientes al trono, entre ellos Fernando I de Habsburgo y Juan Zapolia. Buscando protección ante la amenaza otomana, los nobles croatas otorgaron la corona del reino de Croacia al archiduque Fernando I de Austria, de la dinastía Habsburgo. Por órdenes reales, en el 1553 y 1578, amplias zonas fronterizas de Croacia y Eslavonia se convirtieron en la frontera militar, bajo autoridad directa del alto mando militar de Viena. El reino de Croacia, bajo la soberanía de Habsburgo, se mantendría hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en el 1914. Así, cerramos un podcast que espero haya sido útil para conocer más acerca de un reino y un momento de la historia poco conocido. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y suscribirte, que me ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.